estuvimos hablando de las armas de guerra espiritual y hablamos de las últimas 6 armas de el arsenal de 12 armas. Estas armas de la semana pasada eran la unción profética, la sangre de Jesús, el dinero, el nombre de Jesús, nuestro testimonio y orar en el Espíritu. Ahora, esta semana, que es parte 7, estamos hablando de estrategias de guerra. Estrategias de guerra, y esto es también eh, parte 1, así que no te quiero confundir porque hay ciertas partes en diferentes lecciones, pero es la semana 7, pero estamos hablando de estrategias de guerra, parte 1, que vamos a hablar en la próxima semana de estrategias de guerra, parte 2. ¿Por qué? Porque hay tantas que no se pueden cubrir en una sesión o en un módulo. Así que vamos a usar también este momento para hablar del discipulado de oración, de ser líder de oración. Hay un punto donde uno no solo está aquí para recibir, pero hay que dar, hay que ayudar a nuestros hermanos y hermanas en sus vidas de oración, porque eso es uno de los lugares donde el enemigo más ataca. ¿Por qué? Porque un cristiano que ora es un cristiano poderoso. Un cristiano que no ora no tiene poder en el espíritu. No tiene poder en el espíritu. La oración es la puente del cielo hacia la tierra. Es también la fuente de nuestras fuerzas, nuestra intimidad con el Señor. La oración es no negociable para un cristiano. Dios espera que vamos a orar. Y eso es como recibimos instrucciones, recibimos fuerzas, recibimos revelación. Eso es donde nosotros maduramos como cristianos. Así que esto es no negociable si tú quieres vivir una vida cristiana exitosa o una vida exitosa. Yo no creo que tener una vida exitosa sin Dios es posible. Así que esto es muy importante. Así que hay varias maneras que uno puede hacer esto, que uno puede comenzar a ser líder en este tema de oración. Se puede invitar a otros a unirse al curso, se pueden se puede compartir los enlaces que se encuentran en este video, que puedes compartir los recursos que se comparte, puedes compartir la información de este grupo, invite a otros, únete a un grupo de oración o comience un grupo de oración tú mismo. No necesitas ser un experto, pero tienes mucho más que dar de lo que piensas, especialmente si has llegado a esta parte del curso que estamos en la semana 7. Puedes también dirigir un estudio bíblico sobre la oración en tu iglesia, pero busquen oportunidades para ser obreros para el reino de Dios, especialmente en la oración. Si quieres ver avivamiento, si quieres ver rompimiento, si quieres ver milagros y sanidades, si quieres ver el mover de Dios, todo comienza con oración. Oración es fundamental. Así que vamos a hablar más sobre qué es la guerra estratégica. Tenemos armas de nuestra guerra que son poderosas a través de Dios. Estas armas son espirituales y esto fue lo que hablamos anteriormente. Estas armas son parte de nuestro arsenal, pero también Dios nos da, aparte de las armas, Él nos da estrategias, ¿verdad? Y las estrategias tampoco son carnales, tampoco son naturales, son espirituales. Y hay que aprender
cómo son cómo son estas estrategias, cómo prepararse y planificar para entrar en el campo de batalla. Cualquier guerrero de oración o guerrero en cualquier batalla nunca se mete al azar, siempre viene preparado, siempre viene entrenado, siempre viene con instrucciones. Y así también se hace en el mundo espiritual. Así que todavía estamos hablando de lo que describe segundo de Corintios 10, 5 a 6. Leímos el segundo de Corintios 10, versículo 4, pero ahora estamos hablando de las estrategias. Si seguimos leyendo, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. También estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Así que estas son estrategias. Es importante saber que cada batalla tiene su estrategia y la estrategia es revelada en oración. Así que te voy a dar algunos ejemplos. Primero, en el caso de Josafat, que se encuentra en Segunda de Crónicas 20, esta estrategia era la adoración. Y cuando el pueblo decidió adorar, poner la adoración primero, mandar los adoradores, Dios luchó en el nombre de su pueblo. El pueblo ni siquiera tenía que luchar esa batalla porque se envió adoración. Se ganó la batalla a través de la adoración. Así que a veces hay batallas en nuestras vidas que Dios ni siquiera quiere que nosotros la peleamos. Él quiere pelear por nosotros, pero iniciamos esa batalla o la estrategia para nosotros con esta batalla es la adoración. Él nos dice, adórame a mí, envíame a mí, clama hacia mí, invoque mi nombre. Así que es muy importante reconocer las estrategias. Ahora, segundo ejemplo, en Gedeón o con Gedeón y su ejército que se encuentra en Jueces 7, Gedeón comenzó con muchos soldados, una multitud, un ejército grande, pero Dios hizo achicar su ejército. Y terminó Gedeón probando sus soldados y terminó con solo 300 hombres. Y con esos 300 hombres, Dios les reveló una estrategia específica. Ellos obedecieron esa estrategia y tampoco tuvieron que pelear esa batalla porque sus enemigos se mataron entre sí, pelearon uno contra otro. Había una confusión en ese campo de sus enemigos, así que ellos vencieron esa batalla sin tener que pelear, solo siguiendo la estrategia del Señor. Ahora, otro ejemplo con los muros de Jericó, que lo encontramos en Josué capítulo 6. Los muros de Jericó cayeron a través de una estrategia que Dios reveló, que fue marchar alrededor de la ciudad 6 días en silencio y la gente mirando como que estos israelitas están locos. Y después en la última volteada hicieron un grito de victoria, un grito unificado y las murallas se derribaron solas con el poder del Señor. El Señor hizo ese milagro a través de la obediencia a la estrategia revelada. Y
Otro ejemplo es en la vida de David. David era un rey guerrero y nunca asumió que la plan de batalla iba a ser igual. Siempre invocó al Señor, buscaba del Señor para ver cuál sería la estrategia, si él iba a ganar la batalla y cómo Dios quería que ganara esa batalla. Y encontramos muchos ejemplos en la vida de David en primero de Samuel capítulo 23 y segundo de Samuel capítulo 5. Y estas historias nos enseñan que nuestras estrategias deben de venir del cielo y no hay una fórmula de guerra espiritual. Esto no son hechizos, no son esquemas. Hay que buscar del Señor, hay que depender del Señor para esta dirección y para estas estrategias. Así que vamos a hablar de cómo son estos métodos, cómo se pueden aplicar, cuáles son estas tácticas y vamos a hablar solo de las primeras 6, porque hay 12 que el Señor me ha revelado. Así que hoy vamos a hablar de las primeras 6 y después en la próxima semana vamos a hablar de 6 más. Así que vamos a hablar de la humildad, buscar del Señor, el orden, la autoridad espiritual, el atar y desatar y la fe. Así que la primera es humildad. Y esto es la postura del corazón de un verdadero guerrero de oración. La humildad es algo esencial. Es fundamento para posicionarnos, para ser guiados por el Espíritu de Dios. No solo en la oración, pero en todas las áreas de nuestras vidas. Santiago 4, versículo 10 dice, humillados delante del Señor y Él los levantará. Es nuestra responsabilidad humillarnos delante del Señor para poder escuchar del Señor. También las escrituras nos advierten de el orgullo, que es lo opuesto, tener un corazón altivo es lo opuesto a la humildad. Y Proverbios 18:12 dice, antes de la destrucción es altivo el corazón del hombre, pero la humildad es antes que la honra. Así que es importante tener un corazón humillado, saber que nosotros vencemos la batalla por las fuerzas del Señor, no por nuestras propias fuerzas, no por nuestra propia inteligencia, no por nuestra propia sabiduría, que todo esto viene del Señor y es muy peligroso entrar en un lugar de orgullo. Esto fue un lugar donde tuve que pasar muchas pruebas con el Señor y el Señor me tuvo que humillar. Así que si tú no te humillas, pero quieres que el Señor te use, prepárate que Él te va a humillar, porque esto es un requisito para un guerrero de oración. Ahora, si tú me escuchas orando, casi todas las veces digo, Señor, humíllame bajo tu poderosa mano. O yo me humillo bajo tu poderosa mano, como dice en 1 de Pedro 5:6. Esto no es fácil, pero es algo que uno tiene que practicar. Si quieres recibir más del Señor, hay que humillarse, hay que estar bajito, hay que escuchar del Señor, hay que ver al Señor, hay que buscar del Señor. En Filipenses 2:3 dice, no hagas nada por ambición egoísta o vanidad, más bien con humildad. Valoren a los demás por encima de ustedes mismos. Un verdadero guerrero de oración entiende que la autoridad, que la honra, que la victoria viene de un lugar de humildad, no de autopromoción, no de buscar sus propios deseos,
pero buscar la voluntad del Señor. Ahora, vamos a seguir hablando aquí. Buscar del Señor es otra estrategia que el Señor nos revela en las Escrituras. Hay que buscar la guía divina antes de actuar. No se puede asumir que las estrategias van a ser iguales para cada batalla. Hay que consultar al Señor. Esto significa presentarse ante de Dios en oración y esperar una respuesta del Señor. No solo estamos orando y entregándole todo al Señor. Señor, toma mis cargas, te entrego esto. eh, 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 Aquí está, te presento, tú sabes, estos problemas, estas situaciones, estas personas. No, pero también hay que esperar a escuchar del Señor, a recibir esa respuesta del Señor. Buscar del Señor es como una solicitud de información, una investigación sistemática. Es una espera en el Señor. Y aquí vemos más ejemplos de cómo Dios, como el rey David, modeló este principio de preguntar al Señor. Esto fue un hábito de este rey. Este fue la clave de su victoria. Es que antes de participar en batallas o decisiones críticas, él preguntaba al Señor. Podemos encontrar más ejemplos en 1 de Samuel, capítulo 23, versículo 2 y versículo 4. 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 8. 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Y 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 19 y 33. 23, discúlpame. Estamos temprano aquí en la mañana, así que discúlpame. Así que David no asumió, pero preguntó. Ahora hay promesas que Dios tiene con buscar de él, ¿verdad? Así que hay que tener fe que el Señor tiene la respuesta y hay que esperar que el Señor te dé esa respuesta. Por eso buscamos al Señor. Así que en Jeremías 33:3 dice, llámame y yo te responderé y te diré cosas grandes y ocultas que no has conocido. Así que Dios dice que Él responderá, llámalo. Y cosas que tú no conoces, él te lo quiere mostrar, Él te lo quiere decir, Él quiere compartir eso contigo. Ahora, primero de Juan 5, versículo 15 dice, y si sabemos que nos oye en todo lo que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido. Amén. En Salmo 32:8 dice, te instruiré y te enseñaré el camino que debes de seguir. Te aconsejaré, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Dios está aquí, Dios está presente. A veces tenemos que practicar la presencia del Señor y hacerles más preguntas, pero Él está aquí y nos quiere aconsejar. Su promesa es que Él nos instruyará. Y Salmos 86:7 dice, en el día de mi angustia te invoco porque me respondes. Estos versículos te los doy porque el Señor tiene la respuesta, pero a veces nos precipitamos, nos anticipamos y tenemos que ir al paso del Espíritu Santo, al paso del Señor y esperar esa respuesta. Amén. Vamos a la herramienta o estrategia número 3, que es el orden. Orden. El Señor me ha estado hablando mucho del orden divino en estos días y es una lección muy importante, especialmente con la guerra espiritual y la intercesión, porque hay una orden. Ahora, hay que entender
que estamos en guerra espiritual. Si es cristiano, ya tú sabes el lado que te toca. Si decides, si no está indeciso, está en el lado de la derrota. Así que solo hay dos lados en esta batalla. Ahora, si ya estamos en batalla, no, estas batallas no se pueden evitar, no se pueden evitar. Lo que uno sí puede determinar es, ¿estamos en victoria o estamos en derrota? Pero no todas las batallas son tuyas en el momento. Como vimos anteriormente, algunas batallas nosotros entramos en adoración y el Señor pelea por nosotros. Hay otras batallas que nosotros ni nos damos cuenta que están ahí, el Señor hace su obra, pero hay una orden de cómo debemos entrar en batalla espiritual, especialmente si eres un cristiano recién convertido. Usualmente las batallas comienzan, o las batallas que deben de vencer comienzan en tu propia vida. Que hay personas que se quieren levantar contra los principados, contra las potestades, pero hay batallas en la vida de uno mismo que uno necesita vencer para después ser victorioso en las batallas alrededor de nosotros, las batallas afectando nuestras comunidades, nuestras naciones. Así que esta revelación salió de Hechos 1:8 y yo sé que en otros lugares también hay eh, revelación de esta orden, pero dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que nuestra Jerusalén es nuestra familia, nuestros cónyuges, hijos, nuestra iglesia, nuestros hermanos y hermanas de la fe, y hay un patrón progresivo. Así que si vas a orar, si vas a entrar en intercesión, en guerra espiritual, no te olvides. Y no es que no puedes orar por estas otras cosas, no puedes orar, no es que no puedes orar por las naciones, pero debes de no olvidarte de orar por tu Jerusalén, por tu familia, por tu casa, vencer las batallas interiores, las batallas mentales propias y dejar que Dios te guíe hacia esas victorias, ¿verdad? Hasta cuando David peleó a Goliat, él no comenzó peleando con Goliat, él comenzó en el campo peleando el oso, peleando el león. Así que hay que, y esas batallas son progresivas y también ayudan a aumentar la fe, ¿verdad? Ayudan a poner en práctica estas estrategias o estas herramientas o este arsenal de armas espirituales, ¿verdad? Necesitamos esta preparación. Así que también es importante vencer esas victorias propias o internas para cerrar todas las puertas al enemigo. Esto incluye pecados secretos, hábitos tóxicos, falta de perdón, áreas donde hay dolor, todavía no hay sanidad. Así que toma ese tiempo de buscar al Señor
poner orden a tu vida, ¿verdad? No le dé una apertura al enemigo, no le cierra esas brechas al enemigo. Uno se tiene que fortificar uno mismo, porque si no, y uno entra en esta guerra espiritual, déjame decirte, el enemigo va a usar cada puerta, cada ventana que tienes abierta para entrar a ti, para que entre esa represalia por lo que estás haciendo en el mundo espiritual. Van a haber muchos ataques mentales, levantamientos con tu familia, son cosas que pasan y no queremos que pase, pero pasan con falta de orden. Además, ¿qué vale estar intercediendo y orando por las naciones cuando la familia de uno está en desorden? La familia de uno necesita. Eso no vale la pena, así que comienza eh, con esas guerras en tu Jerusalén espiritual, en tu familia, con tu cónyuge. Si tienes familia que no son salvos, oran por ellos, pelea por ellos, ponte la brecha por ellos. Y comienza por ahí, enfócate en eso, no te olvides de ellos. Amén. Y siempre es importante tener un examen honesto del corazón con el Señor todos los días, todos los días. El orden hay que establecerlo todos los días. No se puede olvidar. Y no se puede olvidar también que tu primer ministerio es la familia, es la familia, es para aquellos que Dios ha puesto en tu vida, es tu propia vida, tu propia vida. Si vemos en Génesis, Dios le dio un ministerio a Adán primero. Adán preparó su ministerio y después vino Eva y había un ministerio con su familia. Así que hay orden que Dios ha establecido. Así que vamos a seguir adelante con el número 4, que el tiempo se está agotando. Y la estrategia número 4 es ejercer nuestra autoridad espiritual. Ejercer. Esto es luchando en una posición de victoria. Sabemos que la victoria ya está. No luchamos para obtener victoria, luchamos de un lugar de victoria. Es bien diferente. Ya Jesucristo nos ha asegurado la victoria. Amén. Y como creyentes necesitamos conocer esto, ¿verdad? La victoria final sobre Satanás que se encuentra en Apocalipsis 12, versículos 7 a 11, los puede leer. Nos describe esta victoria sobre Satanás. Y es fundamental que caminemos con esta conciencia de nuestra autoridad que nos dio Jesús. Dios comparte esta autoridad con nosotros, con nosotros. Así que si lees en Filipenses 2, versículos 9 a 11, podemos leer aquí que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. No hay una autoridad más que Jesús mismo, Jesucristo. Y los demonios responden a esta autoridad porque no hay poder igualable. Por eso decimos que Dios es el todopoderoso. Significa, si Dios tiene todo el poder, ¿qué poder tiene el enemigo? Solo el poder que nosotros le entregamos a él. A veces le damos mucho crédito, mucho mérito
al diablo, al enemigo, más que debemos, porque servimos a un Dios todopoderoso, todopoderoso. Así que si has llegado a este punto de la enseñanza, ponga en el chat Dios todopoderoso, Dios todopoderoso. Si sirves a un Dios todopoderoso, pongan en el chat Dios todopoderoso. Amén. Y también vemos en Mateo 28, versículo 18, que Jesús declaró: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y nosotros somos coherederos con Cristo, nos dice en Romanos 8, versículo 17. Ahora es que compartimos esta autoridad delegada. Tenemos jurisdicción en la tierra, sobre la tierra. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, que es una posición de victoria. Y tenemos dominio y jurisdicción sobre la tierra. Amén. Así que cuando nos involucramos en guerra espiritual, tenemos que tener esta postura de victoria y no es confianza en nosotros mismos. Esto es una confianza en la autoridad que nos dio Cristo, confianza en la palabra de Dios que es infalable, confianza en la verdad que nos muestra el Señor, confianza en que Jesucristo venció hasta la muerte. Amén. Y cuanto más caminamos y ejercemos esta autoridad, más autoridad tenemos. Es como un ciclo y uno tiene que seguir caminando en autoridad, seguir operando en autoridad. Y ahí nuestra autoridad en el espíritu crece. Y esto se reconoce en el ámbito invisible. La autoridad no se puede fingir. Los demonios responden a una autoridad verdadera que viene con estar en la presencia del Señor. Eso es algo que tienes que practicar, pero primero lo tienes que identificar, los tienes que reconocer y saber. Estas verdades a veces rompen con nuestras fortalezas mentales que tenemos, como, ay, somos, no tenemos poder, somos cristianos chiquitos, ¿qué podemos hacer? No, 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 somos poderosos, coherederos con Cristo. El mismo espíritu que resucitó a Cristo, ese poder, esa persona del Espíritu Santo, ese poder dunamis está en nosotros. Amén. Está en cada uno de nosotros y lo tenemos que reconocer. Así que vamos a seguir con el número 5, atar y desatar. Y esto es parte de ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado. Es un acto legal en el espíritu que afecta al mundo natural. Así que podemos encontrar este principio en Mateo 18, versículo 18, que dice, Jesús nos dice: de cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Atar y desatar no es solo metafórico, esto es algo que directamente impacta el mundo natural, como lo ves. Así que cuando estás en oración y tú atas a algo en el espíritu, está atando eso también en el ámbito natural. O sea, va a afectar lo natural. Y cuando tú desatas algo en lo espíritu, también va a afectar en el ámbito natural. Así que es muy importante saber esto. Otras escrituras claves son Marcos 3, versículo 27, y también
Mateo 12, versículo 29, que habla de atar el hombre fuerte para saquear sus bienes. Así que esta estrategia se ve incorporada en esos versículos y revela a veces la estrategia que Dios nos da para, vamos a decir, la liberación, es atar ese espíritu más fuerte para poder desatar la persona de las consecuencias de la influencia de ese espíritu. Así que déjame darte otro lenguaje para atar y desatar. Eh, Atar puede ser arrestar, eh, restringir, encadenar, retener, detener, silenciar, paralizar, cancelar, desarmar. Así que estas palabras se pueden usar eh, para atar. ¿Y qué es lo que atamos? ¿Verdad? Atamos el hombre fuerte, atamos eh, demonios, atamos obras de la tiniebla, ¿verdad? Que son tácticas del enemigo o los espíritus que trabajan a través de estas obras de tinieblas, como la inmoralidad sexual, lo atamos, la embriaguez, el abuso de sustancias, lo atamos, el odio, contienda, celos, idolatría, hechicería, lo atamos, mentira y engaño, lo atamos, codicia, falta de perdón, amargura, lo atamos, asesinato, violencia, lo atamos, rebelión y desobediencia, lo atamos. Y así que si quieres saber los versículos bíblicos atrás de estas obras de tinieblas, puedes entrar al curso Guerreros de Oración Levántate y ahí estará en la semana 7. Ahora, ¿qué es lo que desatamos? Bueno, déjame hablar de el uso de la palabra desatar, que también puedes, puede ser liberar, desbloquear, desconectar, eh, liberar sale mucho, hay más palabras en inglés que en español, pero el soldar también es otra palabra. Así que, ¿qué es lo que desatamos? ¿Verdad? Después de atar al hombre fuerte o atar el espíritu que está en operación o atar la obra de maldad, debemos de liberar el individuo de la esclavitud. Y esto puede incluir obras de la carne, que también a veces son como que son similares a las obras de maldad, ¿verdad? Porque las obras de la carne son como la apertura donde el enemigo puede entrar y atarnos a nosotros e influenciarnos a nosotros. Y es la inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, idolatría, brujería, enemistad, lucha, celos, ataques de ira, rivalidades, disensiones, divisiones, envidia, embriaguez, orgías y todo la manifestación de estos síntomas como maldiciones generacionales, espíritus familiares, culpa, vergüenza, condena, control, manipulación, legalismo, enfermedad y dolencia, engaño, falsa enseñanza, adicciones, hábitos pecaminosos, lazos del alma, impíos, juramentos, promesas, brujería, maleficios, participación en sectas, trauma emocional y espiritual. Así que podemos encontrar esto en Galatas 5, versículos 19 a 21, y nosotros desatamos estos poderes, desatamos estas influencias. Así que es algo un poquito diferente de lo que yo pensaba de atar y desatar, porque a veces cuando hablamos de los cielos, hablamos del ámbito invisible, hablamos de el mundo espiritual, no solo de los cielos como el cielo eterno donde habita el Señor, donde vamos a estar con Él en su presencia. Así que es importante saber que no hay solo un cielo. Ahora vamos a seguir adelante.
con la fe. Y esta es la última estrategia que vamos a abordar hoy en esta mañana. La fe no es solo una virtud fundamental, es un don que Dios nos da, es un don del Espíritu Santo, pero también es una estrategia para la batalla. Así que es importante tener disciplina y cultivar la fe. ¿Cómo es que podemos hacer esto? La fe, o por qué debemos de hacer esto. Bueno, la fe nos da confianza espiritual. Es una firme seguridad de lo que esperamos, incluso cuando no podemos verlo. Es confianza en la palabra de Dios. La fe nos alinea con el reino invisible, donde opera Dios, recordándonos que todo lo que nació en lo visible comenzó con lo invisible, comenzó con la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Puedes encontrar la definición de fe en Hebreos 11, versículos 1 a 3. La fe no es opcional para un creyente, es necesario para agradar al Señor. Es aceptar las promesas de Dios y usar la palabra de Dios para ver manifiesto la voluntad de Dios en la guerra espiritual. En, en las batallas, a veces nuestras emociones o lo que vemos, nuestra humanidad, nos puede engañar. Por eso tenemos que usar la fe. También la fe es como un escudo, es parte de la armadura de Dios que se encuentra en Efesios 6, versículo 16. Tomad en toda circunstancia, el escudo de la fe con cual podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Así que todo engaño del enemigo, toda mentira del enemigo se puede combatir con la fe, la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Amén. Así que es muy importante cultivar esa fe. La fe se usa, se cultiva leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, usando la palabra de Dios en oración, derribando fortalezas mentales, derribando esas mentiras diabólicas, usando la palabra de Dios, porque ahí es donde el enemigo ataca, ¿verdad? Quiere crear estas fortalezas mentales, quiere que nosotros nos ahogamos en nuestras propias batallas, pero eso no va a pasar porque vamos a ejercer nuestra fe. La palabra de Dios es la verdad y puedes vencer muchas victorias usando esa arma con esta estrategia, la arma de la palabra de Dios, la espada del Espíritu con la estrategia de la